En este tutorial vas a aprender a hacer este llaverito de Shuki de BT21 súper fácil y muy rápido. La lista completa de materiales te la voy a dejar en la descripción del video. Este amigurumi tiene un tamaño de 4 centímetros aproximadamente, así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces me presento, yo soy Romy, bienvenida a Katartist. Comenzamos con el color café haciendo un anillo mágico de 8 puntos. Jalamos el extremo más corto para juntar ambos puntos y en el primer punto pasamos nuestro gancho. De aquí, si tú tejes en espiral, vas a continuar haciendo el punto bajo sobre el primer punto y si cierras las vueltas como yo, hacemos un punto deslizado, una cadenita y en el punto bajo, no en la cadena que acabamos de hacer, sino en el punto bajo, hacemos nuestro punto bajo inicial. Marcamos y continuamos haciendo una vuelta de puros aumentos para pasar de 8 puntos a 16. Continuamos con una vuelta de un punto bajo y un aumento, repitiendo 8 veces para tener 24 puntos. Y continuamos con una vuelta de 3 puntos bajos y un aumento, repitiendo 6 veces para tener 30 puntos. Así nos va quedando y de aquí vamos a hacer 9 vueltas de 30 puntos bajos. Así nos va quedando. De aquí continuamos con una vuelta de 3 puntos bajos y una disminución, repitiendo 6 veces para tener 24 puntos. Hacemos una vuelta de un punto bajo y una disminución, repitiendo 8 veces para tener 16 puntos.
Ponemos los ojitos entre la vuelta número 9 y 10, dejando 5 puntos de separación entre cada ojito, y rellenamos la pieza. Y terminamos con una vuelta de puras disminuciones para tener 8 puntos al final. Cortamos y cerramos. Y para cerrar la pieza con una aguja para estambre, vamos a pasarla por los puntos que hicimos al final para tomar solamente la hebra del frente. Jalamos con cuidado para cerrar. Y hacemos un par de nuditos. Así nos quedaría la cabeza. Y con el mismo tono café vamos a hacer 5 cadenas. Nos vamos a saltar la última cadena y comenzamos a tejer en la que sigue para hacer un punto deslizado. En la cadena que sigue vamos a hacer un aumento. Y en las dos últimas hacemos aumentos de puntos medios a altos. Cortamos y cerramos. Y así nos quedaría el cabello. Cosemos o pegamos el cabello entre la vuelta número 2 y 5 al centro de la cara. Y con fieltro color negro vamos a hacer un medio círculo para la boca. Y con fieltro blanco hacemos un medio círculo más pequeño para su diente. Con estambre color negro hacemos una línea entre la vuelta número 7 y 8 de 2 puntos de ancho más o menos para hacer una de las cejas del lado derecho. Y con fieltro negro hacemos una tirita un poco gruesa para hacer la ceja izquierda. Y la pegamos en diagonal. Le ponemos su llaverito y listo, terminamos nuestro amigurumi de Shuki. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios. Si eres fan de BT21, dime cuál es tu personaje favorito y aquí en pantalla te voy a dejar otros tutoriales que podrían gustarte. Te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y lo compartas con cualquier personita a la que le gustaría hacer sus llaveritos de BT21. En la cajita de información de este video te dejo mis redes sociales, me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook y nos vemos en el siguiente video. Bye!